tratará sobre COVID-19 y cómo se manejó el virus durante los primeros meses de la pandemia, específicamente en Estados Unidos y en España. Como ya estamos familiarizados, el coronavirus tiene síntomas que se asocian con bastante frecuencia con otras enfermedades, incluida la gripe. Cuando se presentó por primera vez, varios asumieron que se trataba de un problema menor que lo que estaba por venir. A la fecha, Estados Unidos tiene en la actualidad cerca de 15.5 millones de casos confirmados, con 270,000 muertes, y España alrededor de 1.71 millones de casos confirmados, con aproximadamente 47,019 muertes. Teniendo en cuenta que estos países no contrajeron el virus hasta después de China, que logró mantener el recuento de casos en aproximadamente 87,000 casos, es importante darse cuenta de las acciones que tomaron estos países y quizás dónde se encuentran sus fallos. Comenzaremos a observar la trayectoria del manejo del virus, primero mirando las políticas gubernamentales tomadas en acción, luego de las pruebas y el apoyo médico general, continuando con los métodos de prevención y cuán culturalmente diferentes son, y finalmente un resumen de las principales fallas que se produjeron. El curso del COVID-19 y vamos a empezar con los Estados Unidos. El 21 de enero tuvo lugar el primer caso confirmado de COVID en Estados Unidos, de un ciudadano de Washington que viajó recientemente a Wuhan, China, y comenzó a experimentar síntomas el 19 de enero. El 31 de enero, la administración Trump anunció la prohibición de viajar desde China a ciudadanos extranjeros. El mes siguiente, el 28 de febrero, la primera muerte relacionada con coronavirus en Estados Unidos fue confirmada. El 11 de marzo, la administración Trump anunció una prohibición de viaje de 30 días desde países de la Unión Europea por parte de ciudadanos extranjeros. El 12 de marzo, comenzamos a ver acciones de estado a estado, ya que los primeros estados en anunciar cierres de escuelas incluyen a Maryland, Oregon, Nuevo México y Ohio. Luego, Trump declaró una emergencia nacional el 13 de marzo. No es hasta el 16 de marzo cuando el presidente Trump comienza a establecer recomendaciones al público, como limitar las reuniones de más de 10 personas a la vez y evitar lugares públicos como bares. El 16 de marzo, la presidenta de la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley de alivio y lo envió al Senado de los Estados Unidos para su consideración. Nancy Pelosi dijo que la legislación incluía pruebas gratuitas de coronavirus, 2 semanas de licencia por enfermedad pagada y licencia familiar y médica pagada. También se colocaron restricciones sobre negocios no esenciales. Finalmente fue firmada por el presidente Donald Trump el 18 de marzo. El 20 de marzo vemos el primer estado en acción con una orden de quedarse en casa cuando el gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, emitió la orden ejecutiva que ordenó a las personas en el estado que se quedaran en casa. Luego, el 29 de marzo, Trump anunció que las pautas de distanciamiento social permanecerán vigentes hasta abril. Ahora vamos a continuar con España. 10 días después del primer caso confirmado en Estados Unidos, España confirmó su primer caso de COVID el 31 de enero por medio de un turista alemán que había viajado a las Islas Canarias. El 8 de marzo se llevaron a cabo varios eventos públicos, incluida la 8ª celebración anual del Día Internacional de la Mujer, que reunió a muchas multitudes. No fue hasta el 12 de marzo donde la Generalitat que preside Torra
ordenó el cierre de centros educativos. Se ordenó el cierre de la Consejería de Salud, bares, restaurantes y todos los espacios comerciales que no sean de necesidad, es decir, no dedicados a la venta de alimentos. El 13 de marzo también, la Generalitat de Cataluña decretó el confinamiento de varios municipios por un conglomerado dentro de la epidemia que provocó un aumento exponencial de casos. El decreto del 14 de marzo llegó tarde. Las medidas fueron anunciadas el viernes 13 de marzo y fueron aprobadas hasta el sábado 14 de marzo, por lo que muchos ciudadanos escaparon en busca de otras casas y pueblos de origen. Aquí podemos ver cómo España tomó medidas tanto a nivel nacional como estatal, primero colocando restricciones a nivel nacional e intentando hacer más restricciones a nivel estatal. Finalmente, el 14 de marzo, mediante Real Decreto, se declaró en España un estado de emergencia por un plazo de 15 días naturales. El 25 de marzo, el número oficial de muertos en España superó al de China continental. El 29 se ordenó a todos los trabajadores no esenciales que permanecieran en casa durante los próximos 14 días. Siguiendo la política del gobierno, tenemos los kits de prueba. España tuvo que devolver los kits que se compraron en una empresa de suministro en España que los había comprado en China por falta de exactitud. Mientras esto sucedía, se anunció que se utilizarían 432 millones de euros en pruebas, máscaras, guantes y otros equipos de protección personal. También, el 27 de marzo, las autoridades sanitarias españolas distribuyeron con urgencia casi 650,000 kits de pruebas rápidas entre el personal médico de primera línea y los hogares residenciales para personas mayores. En los Estados Unidos, las instalaciones de los CDC que ensamblaron los kits violaron las prácticas de fabricación, lo que provocaron la contaminación de uno de los 3 componentes de prueba utilizados en el proceso de detección. Los funcionarios de la administración Trump continuaron confiando en pruebas defectuosas de los CDC. El 6 de marzo, Trump declaró sitios incorrectamente. Él dijo: "Cualquiera que necesita una prueba, se hace una prueba". Los de prueba eran muy limitados, lo que llevó a los funcionarios a recomendar no hacer la prueba, ya que se estaban utilizando otros recursos al mismo tiempo, incluidas máscaras y guantes. El 27 de marzo, la administración comenzó a utilizar la Ley de Producción de Defensa para dirigir a las industrias a producir equipos médicos. Por último, debemos tener en cuenta la cultura que rodea los métodos de prevención de cada país. Se ha demostrado que el uso de mascarillas ayuda a reducir la transmisión del COVID-19. Incluso con las estadísticas que respaldan esta afirmación, existen diferencias asombrosas en el uso de mascarillas informado de cada país. A la izquierda podemos ver el porcentaje de uso en Estados Unidos, mientras también vemos el uso en España a la derecha. Estas estadísticas se recopilaron en julio de 2020. Aparte de esto, la respuesta nacional de sus ciudadanos fue muy impactada por sus líderes. Varias veces a lo largo de la pandemia, Trump trivializó el virus al afirmar: "Lo tenemos muy bajo control en este país", dicho el 23 de febrero. El 9 de marzo también tuiteó: "El año pasado 37,000 estadounidenses murieron a causa de la gripe común".
tiene un promedio de entre 27,000 y 70,000 por año. Nada se cierra, la vida y la economía continúan. En este momento hay 546 casos confirmados de coronavirus, con 22 muertes. Piénsalo. Desde entonces, Trump ha explicado que su reacción inicial sirvió como táctica para evitar que los ciudadanos se sintieran ansiosos por la pandemia. En comparación, el presidente Sánchez declaró: como presidente del gobierno, os pido vuestra colaboración. Sé que la tengo. A la vez que frenamos la curva de contagios, cortemos la cadena de transmisión del pánico. Paremos los bulos y especulaciones, fake news con información contrastada. Actuemos con responsabilidad, disciplina social y sentido de comunidad. Sé que somos capaces de hacerlo unidos. Como vimos antes también, Trump anunció que los estados tendrían la responsabilidad principal de contener el virus, con el gobierno federal en un papel de respaldo. En comparación, vemos que Sánchez buscaba unir todas las fuerzas nacionales. En conclusión, ambos países, incluidos sus líderes, no respondieron rápidamente a la pandemia. Su tardanza en informar a los ciudadanos a quedarse en casa tuvo un gran impacto en la cantidad de casos que surgieron poco después. Aparte de esto, su confianza en las pruebas que demostraron ser defectuosas causó más rechazo. España fue más eficiente al proporcionar un mandato nacional de cierre con un mensaje más preciso que se envió al público, mientras que Estados Unidos fracasó al elegir un plan estatal y ser dirigido por un presidente que socavó en gran medida la gravedad de la pandemia durante meses. Esto finalmente se reflejó en las acciones de los ciudadanos, incluida la cultura que rodea las medidas de salud, como el uso de máscaras. Estas son mis citas y muchas gracias por escuchar mi presentación. Espero que lo hayan disfrutado.